con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Hola, buenas noches. Hoy día lunes 20 de noviembre del año 2023 tenemos la gracia de volvernos a encontrar en nuestro espacio de Biblia, nuestro espacio cibernético, y continuamos con el estudio sobre Pablo, apóstol de Cristo, la vida y obra de este maravilloso apóstol que nos sorprende cada día más. Y agradezco tu presencia, sobre todo porque sé que algunos, pues, por el puente tuvieron hasta duda si nos reuniríamos o no. Así que doblemente agradezco tu presencia. Y fíjate que vamos a comenzar como todas nuestras sesiones, dándole gloria a Dios nuestro Padre, diciendo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo diciendo: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues le pedimos misericordia a Jesús y a su Espíritu Santo para que nos acompañen esta noche como todas las clases que tenemos, para que nos iluminen y para que nos abra nuestro oído, nuestro corazón, nuestra mente, para poder captar la palabra del Padre, la palabra de Jesús, la palabra de la plenitud, y que pueda hacer eco en nosotros y que seamos digno ejemplo de la misma. Si te fijaste, te volví a poner el mismo salmo que la semana pasada, y es que es un bello salmo que glorifica a Dios, a Yahvé Dios,
por los tiempos en que fue escrito, en una forma sublime, en una forma muy peculiar. Fíjate que te quería dar otro dato referente a este salmo. Este salmo está soportado, pudiéramos decir, por, por otros salmos más en su contenido, pero hay una influencia muy grande en él sobre el libro de Job. Y el libro de Job, por si tú no lo sabes, forma parte de los 5 libros sapienciales de la Biblia. El libro de Job, junto con el eclesiástico, el eclesiastés, el de la sabiduría y proverbio, forman los 5 libros que nos hablan de esa sabiduría en el nivel más excelso, en el nivel más grande, únicamente la puede tener Dios nuestro Padre y también Jesús. Entonces, es un salmo bellísimo. Y pues a través de esa invocación que hacemos del mismo esta noche, le pedimos a Jesús, nuestro Mesías y Señor, nuestro Rabí, nuestro hermano mayor, que nos envíe Espíritu Santo, que Dios Padre nos tenga misericordia y envíe por la intercesión de nuestro Mesías Jesús de Nazaret y por la fuerza del Espíritu Santo a todos nosotros, sus hijos en este mundo, esa sabiduría necesaria para que podamos encontrar la paz y que podamos brindarla a todos nuestros prójimos, a todos nuestros seres que nos rodean y con los que tenemos contacto día con día, a nuestro nivel personal, a nivel colonia, a nivel familia, a nivel ciudad, a nivel país, a nivel mundo, que todos sepamos encontrar, buscar esa paz de Dios, que podamos vivirla y que podamos transmitirla. Necesitamos mucho tener esa paz. Bueno, pues confiados en su misericordia y con la esperanza siempre puesta en la Santísima Trinidad, empecemos nuestra clase de hoy. Bueno, pues hemos estado reflexionando y hablando mucho acerca de los viajes de Pablo, y con las clases hemos estado hablando acerca del segundo viaje de Pablo, este segundo viaje que a muchas luces es quizás el viaje más importante en cuanto a al alcance que tiene en, 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 en poder cubrir muchas ciudades y el crear nuevas comunidades cristianas católicas. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en forma breve en este segundo viaje para poder tener el soporte y continuar adelante. Ya vimos que en este segundo viaje, Pablo tomó la iniciativa de separarse de Bernabé en una forma tajante, en una forma total, y eso le permitió que él se sintiera con toda la autonomía y con toda la autoridad para poder diseñar, siguiendo las visiones y siguiendo las instrucciones que recibía de Jesús, porque él tenía, recordemos, el carisma de discernimiento, y entonces, además de su preparación profunda que tenía, por 2 motivos. Uno, porque se había preparado muy bien desde su infancia en una educación de alto nivel y que también comprendía su religiosidad, su espiritualidad. No podemos dejar a un lado que Pablo, así como fue un judío de filiación, de simpatía farisea, por lo mismo era bastante
tajante en cuanto a sus creencias y en cuanto a la forma de ver a los demás con relación al judaísmo. Por esa razón, él persiguió a los judíos que estaban abandonando su adhesión al judaísmo y se empezaban a simpatizar con la religión cristiana, con la religión, no se diga con la religión cristiana católica. A esos es a los que perseguía y llevaba ante las autoridades religiosas judías. Pudiéramos decir, identifiquemos el pecado, pudiéramos decir, por el cual los perseguía, era por apostasía. La apostasía es cuando tú, en una manera consciente, en una manera pues autónoma, dejas tus creencias, llámese la religión que sea, y entonces te consideras un apóstata. Entonces este Pablo, dentro del celo que tenía por su religiosidad, eso hizo que persiguiera a estos judíos que se estaban convirtiendo en apóstatas. Pero con la misma pasión, Jesús de Nazaret, el Señor, cuando se le apareció en camino a Damasco, cuando fue su conversión, fue un acto sublime, un acto único, yo diría, posiblemente en la historia que conocemos dentro del cristianismo, de la forma en que lo convirtió Jesús al cristianismo católico, por supuesto, a este Pablo, porque sin que mediara, hasta tiempo después, hasta 7 años después, que él tuvo oportunidad de entrevistarse con Pedro, con Santiago, de conocer a Bernabé, de empezar a tener conocimiento en forma directa acerca de la vida y obra de Jesús, de su querigma y de la proyección de la Iglesia Cristiana Católica naciente, todo lo demás que él poseía de conocimientos acerca de nuestra religión era porque Jesús le quiso comunicar y convertir en una manera sin igual a Pablo y porque lo llenó de Espíritu Santo. Por esa razón, este Pablo, mucho de la planificación de su obra, de sus viajes, de su catequesis, siempre fue inspirada en el Espíritu Santo. Por esa razón, él alcanza a decir muchas veces que el plan para su viaje fue dictado por el Espíritu Santo y en momentos cambiado. Él había pensado alguna agenda, algún itinerario, y de repente cambiaba y él siempre lo justificaba con que era obra del Espíritu Santo, como también cuando tuvo problemas de no poder seguir llevando su catequesis como él la tenía planeado, también reconocía que era obra del maligno que le estaba poniendo piedritas en el camino. Y es entendible. Hemos hablado en algunos momentos que mientras más trascendente es tu obra catequética hacia tu prójimo, más asediado eres por el maligno y más quiere desviarte de tu cometido. Por esa razón, pues San Pablo, no fue la excepción. Sufrió asedios, tanto en su espíritu como en su cuerpo, como en su ánimo de parte del maligno, pero que a pesar de todo eso, no lo hizo tambalear en su fe y siempre seguir adelante. Y pues si alguien se preciaba de todos los sufrimientos y pruebas que tuvo durante su obra, es Pablo, independientemente de que era algo soberbio, subido,
en su personalidad, pero había razones, porque por un lado, tú puedes decir, hay gente soberbia que tiene motivos por los cuales ser soberbio, aunque no debe de ser, pero que pues tiene la formación, tiene el carisma, tiene la proyección, tiene la imagen, tiene la fuerza, llámale como tú quieras. Desafortunadamente hay otros soberbios que ni siquiera mérito alguno tienen para apreciarse de él y todavía son más despreciables. Bueno, pues entonces en este segundo viaje, que aquí lo estamos viendo en color verde, ya vimos que primordialmente en esta zona de Galacia, este Pablo estuvo haciendo mucha, fundando comunidades y después se dirigió hacia el lado de Asia, aquí en la región de Troade, y aquí en Troade es en donde él, eh, en una visión nocturna que tuvo, vio a un macedonio que le pedía fuera con ellos, le fuera a auxiliar. Pablo no tenía en su agenda que así fuera el curso de este segundo viaje, pero por ese carisma de discernimiento no lo piensa dos veces y se dirige hacia la región de Macedonia, que era otra de las principales, junto con Galacia, que estaba en la zona asiática, pero ya Macedonia pertenecía a la zona europea, eh, del Imperio Romano. La capital de Macedonia es Tesalónica, pero hay ciudades muy importantes ahí que va a tocar Pablo en esta zona. Bueno, aquí de Troade va a tomar por vía marítima para llegar hacia el, aquí al puerto de Neápolis. Neápolis queda bastante cerca de la ciudad de Filipos. Y Filipos es una ciudad, sí, es una ciudad que mucho favoreció para la expansión de la comunidad cristiana católica, al igual que Galacia y al igual que Tesalónica, por una condición muy importante. En todas partes había judíos de tipo helenista, recordemos que son los que viviendo en la diáspora, influenciados por la cultura griega, pues habitaban en toda esa zona. Pero la ventaja que tiene para Pablo en su misión es que estas provincias, estas cabezas como Galacia, como Filipos, como Tesalónica, eran ciudades que eran copia, pudiéramos decir, al carbón de cómo se manejaba el imperio en Roma. No tenía tanto el arraigo de el tipo de comunidades judaizantes y entonces se encontraban en muchos lugares gente venida del paganismo, gente venida de la idolatría y por supuesto gente venida de toda la influencia griega en cuanto a idolatría. Pero eso manejado en una forma muy inteligente por Pablo, va a ser oportunidad y por lo tanto va a poder crecer la semilla en en toda la comarca, en atención a la aceptación que hubo un poco más en esta zona de parte de los gentiles. Pero recordemos un poquito, recordemos que en Filipos, aquí, recordemos que tiene la primicia de que es el primer lugar, el primer sitio correspondiente al terreno europeo en donde es cristianizada la primer mujer. Y esta mujer, recordemos que es Lidia, y además de Lidia, toda su familia, recordemos que Lidia es una rica comerciante en púrpura, en esa
valiosa y costosa colorante, para decirlo correctamente, digno de reyes y de sacerdotes. Por lo tanto, era un preciado artículo porque tenía un valor muy alto. La púrpura, recordemos, la segrega un crustáceo, una especie marina que está en profundidades medias, por lo tanto, por eso es bastante costoso el obtenerla. Bueno, entonces allí en Filipos, esta Lidia va a ser la primera bautizada dentro de la gentilidad y se va a convertir desde ese momento en un bastión de apoyo para este Pablo allí en Filipos, tanto en lo moral como en lo económico. De la única comunidad que este Pablo, en el desempeño de su actividad misionera, va a aceptar dádivas, va a aceptar dinero, es de la comunidad de Filipos. Recordemos que dos cosas, Pablo había aprendido el oficio de reparador de velas y de reparador o manufactura de casas de campaña, que estos eran muy socorridos en esa zona por toda la actividad económica que había y que siempre, con la intención de no ser carga para nadie, pues por un lado trabajaba cuando se podía, por otra parte se limitaba, pero no aceptaba vivir de la caridad, pudiéramos decir, de la gente que le rodeaba. Es cierto que pues tenía que estar en, en lugares hospedado de simpatizantes, pero de eso a que tuviera un sustento diario, que tuviera un lugar donde dormir, a recibir dinero, hay una gran diferencia. Y entonces solamente de la comunidad de Filipos va a recibir en varios momentos de su carrera catequética apoyos económicos. Bueno, entonces eh, ahí pues ya es el punto sobresaliente de Filipos y después de ahí se va a dirigir a la región de Tesalónica y allí en Tesalónica, bueno, como un detalle adicional, recordemos que allí en Filipos fue donde le hizo un exorcismo a una esclava que se dedicaba para beneficio de sus amos a estar adivinando el futuro, a estar una pitonisa, dijimos, que pronunciaba oráculos, y este Pablo la desenmascara y por lo tanto eh, a, sus, a sus amos explotadores, sí, a sus explotadores no les cayó nada en gracia, le buscan problemas a este Pablo, lo llevan ante las autoridades locales de la comunidad y ahí eh, pues no le pueden hacer más daño, pero sí influye en que por esta acción le dan prisión a él y a Silas, que era su lugarteniente, su segundo de a bordo de este Pablo, y están presos en una cárcel allí en, en este lugar, en Filipos todavía, perdón. Y ahí vemos que no solamente por una acción divina hay un temblor en el cual se abren las puertas de la cárcel, ellos, los cepos que tenían sujetándoles los pies se abren, ellos si hubieran querido, hubieran podido abandonar la cárcel sin ningún problema, mas sin embargo, este Pablo eh, no lo hace, no lo hacen ellos ni nadie de los que están ahí en la cárcel, y les llamó mucho la atención a todos los que estaban ahí encerrados, así como al carcelero, que se pasaban cantando himnos de alabanza a Yahvé Dios, en este caso ya a Jesús, porque ya
Ya Pablo, pues al que está enseñando es a Jesús. No deja de hablarnos de Dios Padre, pero primordialmente de Jesús. Y fíjate que te quiero recalcar, es muy importante que tú te grabes bien en tu conocimiento que uno de los méritos más grandes de Pablo desde el punto de vista de la religión es que es el primer promotor del Espíritu Santo y de reconocer la Santísima Trinidad y de presentarla a las comunidades cristianas católicas. Va a ser, como pudiéramos decir en las obras musicales, no sé si algún día has oído un adjetivo que dicen encrechendo, o sea, que va subiendo. Por lo tanto, si tú te pones a ver los fundamentos de la catequesis de Pablo en la región de Galacia, va a ser con algo agregado cuando ya está en la zona de Tesalónica. No se diga cuando está en la zona de Corinto. Y entonces va poco a poco incluyendo nuevos elementos en su doctrinamiento que va haciendo que la gente ya vaya apreciando más la grandeza de el vivir unidos en Cristo. Eh, por lo tanto, el mérito de Pablo, además de todo lo que hizo, es que dentro de los escritos de los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, 13 son de él, y de esos 13 libros, él es el primero en presentar tanto a la Santísima Trinidad como el resaltar la preponderancia del Padre como generador de el Hijo y generador del Espíritu Santo, que aunque cada uno son consubstanciales, cada uno ya sabemos que son tres diferentes personas, pero que el origen es el Padre, el origen, desde siempre. Y entonces este Pablo, fíjate hasta dónde llegó la fuerza de la conversión obrada en Cristo en él, que la, sin tener la experiencia de haber convivido con Jesús de Nazaret, sabía muchísimo acerca de la vida y obra de Jesús y sobre todo sabía mucho de los fundamentos cristológicos y teológicos de nuestra fe. Entonces, por eso, yo te recalco mucho que la conversión de Cristo obrada en Pablo es algo que apenas lo podemos imaginar. Punto número uno. Punto número dos, que la forma en que fue presentando estos futuros dogmas de nuestra Iglesia Cristiana Católica, que se dieron eh, prácticamente 300 años después mínimo. Imagínate que Pablo presente algo que se va a volver dogma y se va a volver verdad infalible dentro de nuestra religión 300 años después, ¿no? Entonces, la manera en que él va enriqueciendo su catequesis e introduciendo elementos que nos van hablando de la preponderancia de Dios Padre, de la claridad de la Santísima Trinidad, es única. Por lo tanto, lo que los evangelistas, en el caso de Marcos, escribió en el año 64, este Pablo lo va a dar a conocer en el año 51. Entonces, casi yo te diría que 13 años luz, casi, no digamos 13 años luz de diferencia, y él ya tenía esa claridad. Bueno, entonces, después de que estábamos en el episodio de su liberación en la cárcel, fue tanto el impacto que tuvo esto, que por un lado el carcelero se sorprendió de ver cómo a pesar de los momentos
angustia o de, si tú quieres, de cautiverio que estaba sufriendo, cómo tenían todavía la capacidad de ponerse a alabar a Dios y de cantar, y eso, junto con muchas cosas más que esa noche le permitió tanto al carcelero como a los demás habitantes que estaban en la cárcel, permitió que al día siguiente el carcelero no solamente le pidiera que le enseñara la fe que pregonaba, sino que además lo invita a su casa a compartir los alimentos. Él invita el carcelero a toda su familia y tiene oportunidad, Pablo, todos ellos gentiles, tiene oportunidad de catequizarlos y de bautizarlos. Entonces, y además sorpréndete, ya lo habíamos comentado, pero te lo vuelvo a decir, le pide que lo regrese a la cárcel, a al carcelero. Y tú dirás, bueno, ¿por qué regresarlo a la cárcel? Ah, porque ya te comenté que había unas leyes de origen imperial de Roma que se le conoce como la ley Porcia, que la ley Porcia eran tres distintos fundamentos en los cuales protegía a la gente que tenía ciudadanía romana, sin importar en dónde se encontrara. Una de estas protecciones era que ningún ciudadano romano podía ser azotado. Y previo a que entrara a la cárcel, después de que los amos de la pitonisa movieron cielo, tierra y mar para hacer que Pablo pagara por haberlos quitado el sustento a través de esta pitonisa, los azotaron a Pablo. Y entonces Pablo pidió que regresara ahí a la cárcel porque le dijo al carcelero que no se iba a ir de la cárcel mientras no vinieran a pedirle disculpas las autoridades que habían permitido que recibiera los azotes y que lo hubieran encarcelado. Bueno, eso se da, ahí te das cuenta, señalamos de nuevo la personalidad de este Pablo, y después de ahí, de que sale de ahí, se va hacia Tesalónica. Ahí en Tesalónica, que está, pudiéramos decir, a distancia intermedia de Filipos hacia Tesalónica. Tesalónica, para que te ubiques, es también una ciudad muy importante porque fue fundada por, por tropa que cuando Marco Antonio conquistó eh, como 300 años antes o 350 años antes esa zona, dejó allí a muchos de sus tropas ya para que vivieran y le fueran dando forma a esa ciudad. Por lo tanto, allí en Tesalónica era una réplica de las autoridades y de los sistemas que operaban en Roma. Entonces, ahí en Tesalónica, el nombre también, para que tú sepas, es en honor de una media hermana de Alejandro Magno, estuvo casada con Casandro, que era uno de los oficiales que después estuvo al frente de Tesalónica. Entonces tenía mucha importancia esta ciudad, además de que por su ubicación era una vía comercial muy importante, como también lo es Corinto. De hecho, en toda esta península griega, en esta península helénica, pues era más que importante porque tú puedes apreciar que tiene por un lado el mar Egeo, por otro lado el mar Adriático, y por lo tanto era un punto intermedio entre las comunicaciones y el comercio entre Asia y Europa. Tenía mucha importancia y por lo tanto todas las ciudades de esta península revisten una un alto ventaja comercialmente hablando. Bueno, ya para que nos ubiquemos, estando en Tesalónica, quiero presentarte
aquí más o menos cuáles fueron los fundamentos de la evangelización que siguió este Pablo. Vimos los que siguió hacia los Gálatas. En el caso de su evangelización en Tesalónica, los puntos medulares es punto número 1, la conversión del único Dios, abandono de los dioses falsos. Dioses falsos. Esto es entendible porque te digo, de acuerdo a la mitología griega y de acuerdo también a la influencia romana, que tenía bastante copiado a los griegos también, pues había la mayoría de las personas ahí paganas eran monoteístas, no eran monoteístas, perdóname, no eran monoteístas, creían en muchas deidades. Entonces, uno de los puntos medulares, el más importante de la catequesis de Pablo, versaba sobre este punto: conviértete al único Dios. Solamente hay un Dios y a Él le debes de rendir culto, solamente a Él. Por otro lado, el adherirte a la fe en Jesús, Hijo de Dios, tenía Pablo ponía mucho énfasis en que si nos hemos de salvar, no es por las obras exclusivas que hacemos buscando la redención de nuestros pecados y la salvación eterna. Es por la fe en Jesús, que obvio, cuando tú tienes fe en Jesús, hay obras que emanan de esa fe y que te hacen pues también pensar en tu prójimo. Pero esto debe de partir de la fe, no de tu caridad únicamente y que no tengas fe en Jesús. Es entendible, ¿no? Es entendible esto. Pues Pablo se esforzó mucho en Tesalónica por hacer esto. Y hay una frase que creo que no es de Pablo hasta eso, pero él la usó mucho. Decía, la fe no se demuestra, la fe se muestra. Eso tiene mucha importancia hasta nuestros días y yo te invito a que hay cuestiones en nuestra religión que son muy difíciles de explicar y a veces, aunque hagas un intento fuera de lo común, no es posible explicar. Y uno de esos puntos es la fe. Por lo tanto, llega un momento en que dice uno, ya no te puedo decir más acerca de la fe. Lo único que te puedo decir es que creas, que tengas fe en Jesús, porque, porque Él es toda sabiduría, Él es la culminación de la plenitud, es el Hijo de Dios, es el único que ha visto a Dios y el único que es el unigénito de Dios. En fin, te puedo decir 20,000 cosas, pero a fin de cuentas, tú para que sustentes tu fe, va a llegar un punto en que lo vas a tener que hacer, aunque no lo entiendas del todo. Pero sabes que por venir del unigénito de Dios, no nos puede mentir. Por lo tanto, vuelvo a repetir esa frase porque es contundente y quisiera que la viviéramos todos. La fe no se demuestra, la fe se muestra. Y eso es porque tú, si, si la aceptas la fe, eres un hijo de Dios. Y si tú te pones a repasar todo lo que el credo te dice de tus creencias, eso es tener la fe en Jesús y tener fe en Dios y tener fe en el Espíritu Santo. Entonces, cuantas veces sea necesaria, repásate tú lo que dice el credo de los apóstoles y confirma y di, Jesús, creo en ti. Jesús, creo en ti. Repítelo muchas veces, cuantas veces sea necesario. Y también, ¿por qué no decirlo? Por esa imposibilidad de entender, yo te invito a que tú en el transcurso del día también invoques al Espíritu Santo y digas, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ilumíname, Espíritu Santo, condúceme, porque tenemos que aceptar que dentro de la teología y dentro de la cristología que nos rige, hay cosas que solamente por fe podemos
no entender, sino podemos aceptar y llevarlas de la mano con nuestra vida. Bueno, el punto número 3, el Espíritu Santo, don de Dios y fuente de santidad, carisma para los creyentes, también es un razonamiento que Pablo estuvo manejando muy bien. El Espíritu Santo, como hemos dicho, es la persona consubstancial al Hijo y al Padre, que cada uno son tres diferentes personas y que juntos conforman la Santísima Trinidad. Y como te he dicho, así como tú puedes pensar en una manera burda, por decir algo, el panadero hace panes, pero su función es hacer, confeccionar, cocinar los panes. O el doctor da salud, pero su función del doctor es obtener salud para ti. Bueno, pues el Espíritu Santo también, su función del Espíritu Santo es hacer santos. Él comparte contigo tu vida desde el momento mismo en que lo recibes en el bautismo y te llena de dones y te llena también a lo largo de tu vida de carismas cuando tú esos dones los pones a trabajar en beneficio de los demás, en beneficio de tu religión, se convierten en carismas, como aquí ves para los creyentes. Pero entonces el Espíritu Santo, su función es hacer de ti, pasarte de un triste mortal, por decir una frase, porque de triste no tiene nada, es una alegría ser mortal, pero llevarte de ese punto a que seas un santo, a que puedas seguir todas las enseñanzas de los seguidores del camino. Tú recordarás, entre tantas verdades que Dios te nos dijo, una de ellas es que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso a algunos de sus seguidores en cierto momento los conocían seguidores del camino. A otros en otro momento los conocían como los santos. ¿Por qué? Porque imitaban la vida del tres veces santo, Jesús, Hijo de Dios, el unigénito. Entonces, la presentación de Pablo ante los tesalonicenses iba con ese contenido en que resaltaba mucho al Espíritu Santo. Por lo tanto, también el punto número 4 invitaba a que dentro de tu santificación progresiva, pues fueras tú también creciendo en cuanto a tu observancia de la moral, de la ética y de los lineamientos de la Santa Iglesia Cristiana Católica. Obviamente, muchos de los venidos a la nueva Iglesia Cristiana Católica provenientes del judaísmo, ya fuera del judaísmo judaizante de la zona de Judea o judaísmo helenizante de la zona griega, ellos conocían muy bien todo lo que significaba la santidad y las observancias de toda su ley. Pero había aquí también muchos gentiles que se estaban adhiriendo, que no tenían ese conocimiento. Por lo tanto, la invitación de Pablo a ser santos en una manera progresiva estaba muy resaltada. Y por último, el punto 5, la resurrección futura de los creyentes el día de la venida del Señor, lo que conocían desde aquel tiempo como el día del Señor. Para nosotros, cristianos católicos del siglo XXI, escuchamos el día del Señor y pensamos en automático en el domingo. ¿Por qué? Porque es el día que vamos a la liturgia semanal y le rendimos culto a Dios Padre y celebramos dos grandes segmentos. Uno, la liturgia de su palabra, el aprender de todo lo que Jesús de Nazaret nos vino a decir en forma directa y también a través de los escritores guiados por el Espíritu Santo en las epístolas y en las primeras lecturas, y después hacemos también el recordar
su pasión y muerte, cuando es la consagración del pan y el vino, y finalmente el equivalente de la cena del Señor, pues todos comulgamos su pan y su vino, su cuerpo y su sangre, y nos llenamos a través de su palabra y a través del recuerdo de su memorial, de todo lo necesario para llevar una vida plena. Entonces, este Pablo no se refería tanto a esos conceptos, sino que hablaba de la segunda venida del Señor. No me preguntes por qué, pero este Pablo siempre pensó que la segunda venida, la parucía del Señor, iba a ser un evento no distante del tiempo en que él estaba predicando eh, a los gentiles para convertirlos al cristianismo católico. Y por lo tanto, en sus propias epístolas vamos a ver en su momento que habla mucho sobre la segunda venida del Señor, de que él lo estaba diciendo ahorita que nosotros seguimos con la misma creencia y en la misma espera de la parucía, de la segunda venida del Señor, con toda su gloria y poder, pues han pasado 2000 años prácticamente y para fortuna nuestra, pues seguimos esperando y porque nos da oportunidad a que nos preparemos mejor. No olvides, tocando este punto, que vivimos los tiempos escatológicos, los últimos tiempos. Y esos últimos tiempos no solamente lo debes de pensar en función física, en función de lo que es el mundo que conocemos, tristemente amenazado en muchas zonas por la guerra, y pues a veces nos asustamos pensando en que si esto, de acuerdo a premoniciones, puede ser el principio del fin. La verdad de las cosas es que nuestra esperanza siempre debe de prevalecer y nuestra creencia en Cristo Jesús y en Dios Padre y en la asistencia del Espíritu Santo siempre tener que llenarnos. Y la resurrección, la segunda venida del Señor, se va a dar cuando tenga que ser y se va a dar sin que deba de ser algo que nos sobresalte, porque sabemos que esa resurrección futura va a haber dos formas en que lleguemos a ella. Una, cuando descienda Jesús lleno de gloria y poder en su parucía, o bien cuando sea tu Pascua, cuando pases de esta vida a la muerte, de esa muerte instantánea que va a ser el inicio de una vida eterna. Entonces, si tú te fijas, es lo mismo, es la resurrección futura, pero cambia mucho cuando tú piensas o esperas una resurrección amparado en la fe en Jesús y cuando no es así. Entonces, estos eran los fundamentos que manejó Pablo en su predicación allí en Tesalónica. Debo decirte que parte de lo que te he puesto, como en esta lámina, lo vamos a ver reflejado ya en el estudio específico de la epístola. Pero pues no podemos dejar en alto, al estar hablando de este segundo viaje, pues cuáles eran los sustentos de su predicación en esta ciudad. Bueno, entonces Pablo, Pablo y Silas, allí en Tesalónica, tuvieron mucha actividad, y de ahí hubo presiones porque judíos que venían buscándole pleito a este Pablo, porque estaban viendo que ganaba simpatía y porque su predicación y su apologética era contundente. Esa palabrita de apologética, quiero que fijes bien, significa que tú defiendas algo. No vayas a confundirte porque vamos a ver en el transcurso de este viaje a un personaje de nombre Apolo. No tiene nada que ver con la apologética. Apolo fue una persona que también le ayudó a Pablo en la prédica de la vida y obra de Jesús de Nazaret. Pero la apologética, que se parece en el nombre,
viene derivado también de conceptos griegos, más o menos de la época de Zenón, que es amparado en la filosofía aristotélica. eh, defendían, defendían puntos determinados y a esa habilidad se le conoce como apologética. Entonces, Silas y Pablo estuvieron trabajando mucho en estos términos de apologética porque tuvieron que estar no solamente exponiendo, sino aceptar los retos que los judíos en las sinagogas le hacían y que Pablo demostraba el por qué el creer en Cristo era el, era lo que se debía de hacer, porque los judíos se habían quedado atorados, para que entendamos, en la espera de un Mesías no reconocido en la persona de Jesús. Pablo, obviamente, pues ya con un gran avance al reconocer en Cristo que Él es el Mesías y Señor, entonces, pues era uno de los argumentos a rebatir a los judíos y que iba ganando adeptos. Otra de las razones que le ayudó mucho a Pablo también era el tener contacto con muchas mujeres, porque en algunos lugares, como vimos con el caso de Lidia, fueron puntales muy importantes para continuar con la obra evangelizadora cuando Pablo ya no estuviera ahí. Recordemos que sus viajes de Pablo, el primero y segundo viaje, más o menos podemos tasarlos en 5 años, pero recorrió muchos lugares. Entonces en Tesalónica estuvo más o menos como 1 año y medio, pero eso no quiere decir que ahí se logró todo. De hecho, cuando lleguemos al punto de estudiar ya más de fondo las epístolas, vamos a ver que Pablo aproximadamente estuvo promedio 3 veces en cada una de estas regiones a las cuales dirigió sus epístolas: a Galacia, a Tesalónica, a Corinto, a Éfeso, en fin, ahí estuvo 2 o 3 ocasiones mínimo antes de esto. Bueno, después de ahí de estar en esta región de Tesalónica, vimos, más bien dicho, que por las presiones de los judíos, ahí se dividen y se queda Silas y Timoteo en Tesalónica, y Pablo se desplaza hacia el sur y llegó hasta Atenas. Allí en Atenas fue una de las piedras de su zapato que más le duele a Pablo, porque era la ciudad por excelencia politeísta, que vimos que ahí había eh, monumentos a n número de dioses, y entre otros había uno que era al dios desconocido, que llegaba hasta ahí el politeísmo de estos griegos arraigados en Atenas, que hasta tenían la prudencia de hacer un monumento al dios desconocido, por si hubiera alguno que se les hubiera pasado de rendir culto, de rendir idolatría. Bueno, y ya vimos que Pablo, aprovechando su capacidad, afianzándose a ese Dios desconocido, les presentó a la gente de Atenas el que ese Dios desconocido era Jesús. Y de ahí les estuvo hablando también, ya no solamente en el Areópago, que decimos que perdóname, el Areópago, perdóname, me estoy adelantando, el Areópago llegó un poquito después, sino que proclamaba su palabra Pablo en todos los lugares. Primero, si había sinagoga, en la sinagoga, y después de ahí se iba al mercado, que en este caso en el Atenas se llama el Ágora. Y entonces ahí en esos dos lugares, para ejemplificar, daba su catequesis. Y que allá en Atenas empezó a hablar él
acerca de Jesús y de la resurrección, y te comenté, había una palabrita que no me acordaba la semana pasada, que era anástasis. Discúlpame, ya me acordé después. Anástasis es el término griego en el cual ellos identifican la resurrección. Pero estaban tan perdidos, obviamente, por ser idólatras, por ser paganos y por todo lo que tú gustes y mandes, que ellos pensaban que Pablo les estaba hablando de una persona física, que era Jesús, y de su esposa, y que su esposa era Anástasis. O sea, así andaban de perdidos estos hombres. Bueno, perdidos porque no conocían. Cuando tú no conoces algo, pues no estás obligado a tener dominio de los conceptos que se manejan. Y derivado de esto, de ahí llevaron a Pablo al Areópago. El Areópago, te comenté que además de ser una zona que estaba al sur de Atenas, eh, ahí se reunía el consejo, pudiéramos decir, el comité de educación ateniense, y entonces confrontaron a Pablo más directamente acerca de todo lo que él hablaba. Ahí en esta zona del Areópago, pues muchos piensan que que estaba apresado. No, no estaba apresado Pablo, lo llevaron te repito, para confrontarlo. Y ahí Pablo quiso hacer hasta uso acerca de sus conocimientos que tenía sobre la filosofía griega. eh, Les habló también mucho del estoicismo, pero pues ahora sí que les fue a hablar del estoicismo a quienes conocían más de eso. El estoicismo es una corriente en el cual te invita a que tú seas, eh, a que seas, mm, a que desmenuces las cosas correctamente, los pensamientos, los conocimientos para llegar al fondo. También te invita a que seas espiritual en el gozo de muchos placeres, que no seas eh, adicto a la carne directamente, sino que te llenes con el placer que produce el ser estoico, el estoicismo. Entonces Pablo llegó hasta esos puntos de defender posturas estoicas ante los atenienses, y pues obviamente que no los pudo convencer. Fueron pocos los que abrazaron proporcionalmente la fe. Y entonces esto produjo en Pablo una gran decepción. Recordemos que este Pablo había recibido otra recepción fuerte cuando después de su conversión se animó a ir a proclamar la palabra de Dios a Arabia, sin tener todavía la madurez en conocimientos ni tampoco en la habilidad de exponerlos. Entonces su experiencia en Arabia, recordemos, fue un fracaso bastante rotundo, y tuvo que salir por piernas casi de allá, porque ya empezaba a ser perseguido no solamente por los judíos, sino también por las autoridades, eh, por las autoridades que gobernaban allí en Arabia. Prácticamente se salvó de milagro, protegido por sus simpatizantes en una espuerta. Te recordarás que lo descolgaron por la ciudad, por las murallas, en fin. Eso fue un gran fracaso para este Pablo. Y el segundo gran fracaso moral fue aquí en Atenas. Por lo tanto, cuando después, ya llegados de Tesalónica, Silas y Timoteo le levantan los ánimos un poco al decir que la comunidad en Tesalónica iba en franco avance, en crecimiento. Eso fue algo que, además de que le dio un bálsamo al alma de este Pablo, también le dio una filiación muy fuerte con esta comunidad, al grado de que, derivado de esta comunicación entre los tesalonicenses y Pablo, va a ser
producto la primera epístola que él escribe en el año 51, poco tiempo después de que está aquí en Atenas, porque de aquí de Atenas se va a desplazar a Corinto, y estando en Corinto, de ahí, derivado de las inquietudes que le llevaron Silas y Timoteo, va a escribir su primera carta a los tesalonicenses. Bueno, pero de aquí de Atenas se desplaza Pablo hacia Corinto. Y allí en Corinto, no sé si llegamos a hablar mucho de él, pero Corinto es una ciudad también, ya dijimos, comercialmente importante, todo lo que está en la península griega, pero además de eso, Corinto tenía una peculiaridad, que así como en tiempos del Antiguo Testamento tenemos reminiscencias de Sodoma y de Gomorra, que eran ciudades del pecado y de la perdición, y que en un momento dado Yahvé Dios eh, pues acaba con toda la ciudad y sus habitantes. Pues Corinto allí no cantaba mal las rancheras, se parecía bastante a Sodoma y Gomorra, y era pudiéramos decir, la ciudad del pecado, era la ciudad de la perdición, la ciudad de la prostitución, la ciudad del desenfreno, pudiéramos decir. Y entonces prácticamente eh, no había cuadra, no había, eh, por decir, por ubicarnos en que no hubiera disculpa, a lo mejor para entendernos, algún prostíbulo o alguna casa de placer. Y en la zona de donde estaba el templo, en el templo de Artemisa ahí en Corinto, había un grupo de 6,000 mujeres que le rendían culto y se dedicaban también a propiciar placer, algo bastante sorprendente. Bueno, aquí, por lo tanto, la labor de Pablo va a ir enfocada al segmento en estas ciudades que tienen mucho tránsito y mucho dinero corriendo ahí por el aspecto comercial. Es muy común que son contrastantes, que hay mucha gente con bastante dinero y mucho más, desposeídos, que tienen que estar al servicio de los que tienen el dinero, y por lo tanto son pobres, no solamente pobres económicamente hablando, sino pobres en su espíritu, porque estaban ellos viviendo por vivir. A este segmento de población, Pablo se dirige mucho en su catequesis, y ahí tiene una gran aceptación entre los desposeídos al escuchar que están hablando de un Dios misericordioso que, que está en favor de los pobres de espíritu. Pues les movió muy fuerte el tapete Pablo, y entonces tuvo mucha aceptación. Además, el Pablo afirma que la unidad de todos los hombres, y como consecuencia el creer en un solo Dios único, se percibe ecos de cómo fue la creación del mundo. Les hablaba mucho una comparación de cómo fue el Génesis y cómo era la presentación religiosa que él hacía también acerca de Dios único. Entonces, esto era uno de los argumentos que les movía el tapete, y hablar de la divinidad, hablar de su conocimiento de la fe y de la obediencia que conduce a una moral y a un culto único al único Dios verdadero, pues fue abriéndole a Pablo eh, simpatías ahí en Corinto. Y entonces, entre lo que Pablo les llegaba a hablar, pon atención, te voy a leer algún fragmento. Decía: si somos pues del linaje de Dios,
No debemos pensar que la divinidad es algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humano. Esto es algo más elevado. En conclusión, somos de la raza de Dios y somos vivientes. Dios también es viviente y se le debe honrar como a tal, sin rebajarlo a nivel de cosas muertas, a cosas de idolatría. Con estas palabras, el autor ha pronunciado un fuerte discurso contra la idolatría, inspirándose en la tradición del Antiguo Testamento. En la invitación a la conversión que vimos en la imagen, en la lámina que te presenté, para que entiendas, más o menos Pablo les decía, Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo con justicia mediante el hombre que ha designado, de quien nos ha dado a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Aquí nos está hablando de Jesús, nos está hablando de Dios Padre, nos está hablando de la resurrección y por supuesto que esto se logró por la obra del Espíritu Santo. Pero te repito, tenía que ser moderado Pablo e irlo presentando poco a poco. Entonces ya, en donde va a dar más vuelo a su doctrina, es cuando va a estar enviándole sus epístolas que era para resolver problemáticas presentes en aquel tiempo en la comunidad cristiana católica de Tesalónica y que nunca se imaginó este Pablo que eso junto con sus otras 12 cartas iban a ser vigentes hoy día 20 de noviembre del año 2023 y que quizás más vigente ahora que nunca. Entonces es algo que solamente Dios a través de la conversión y del Espíritu Santo que guió a Pablo fue capaz de hacerlo en su obra de llevar a la gentilidad la palabra de Dios, de llevar su bautismo y de llevar su misericordia. Bueno, aquí Pablo nos enseña que ha hablado del resucitado y aquí, gracias a estar hablando del resucitado, los sanedritas que se refiere a los que están en el Sanedrín de Jerusalén, los sanedritas, lo condenaban a Pablo y lo perseguían por sus mensajes que llevaba. Por esa razón lo perseguían a Pablo las comunidades judías que lo iban siguiendo y que fue lo que lo obligó a andar a salto de mata en esta zona de Macedonia. Bueno, entonces en Corinto, este Pablo va a fundar la comunidad cristiana católica y va a ser esta la luz para toda Grecia. Corinto, como te dije, se encontraba en una situación privilegiada entre la Grecia continental y la península del Peloponeso, y tenía mucho poder y mucha influencia en toda la zona. Además, ahí en Atenas, otro punto importante, ahí vivía el procónsul. El procónsul, como su nombre te lo está diciendo, es uno de los segundos de a bordo del cónsul romano. Entonces, eh, tenía el cónsul romano 4 diferentes procónsules. Uno de ellos radicaba ahí en Corinto. Y entonces aquí se va a dar en Corinto y con este procónsul se va a dar una de las premoniciones
de cuando fue la conversión de este Pablo, que le dijo que él iba a llevar su palabra ante reyes, autoridades y los gentiles. Entonces, aquí, después de esa crisis espiritual que sufrió este Pablo, se culmina con la misión de la fundación de la comunidad cristiana católica en Corinto. Y te repito, el éxito de la aceptación del mensaje cristiano fue en primer lugar y sobre todo por el don de Dios, por supuesto, pero en segundo lugar porque el mensaje del Evangelio presentaba a Jesús, Salvador del mundo, muerto como víctima de la injusticia y de la tortura de los hombres. Y esto hacía surgir la esperanza de los oprimidos, de los esclavos, de los pobres y de los que no eran nada en este mundo, en la ciudad de Corinto. Bueno, entonces, te repito, bueno, haciendo eco de los puntos, también, pues Pablo les habló mucho de Jesús crucificado, por lo tanto, que murió y resucitó. Era parte importante de su catequesis. Y me voy a citarte para que veas más o menos el impacto de esto. En parte de la primera epístola a los Corintios dice Pablo: os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes, por el cual también sois salvados, si lo guardáis tal como os lo prediqué. Si no, habréis creído en vano, porque os transmití en primer lugar que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escritos. Y que los cristianos, o te voy a dar otro fragmento para que veas cómo se refuerza el que los cristianos son santuarios de Dios y del Espíritu. También un fragmento pequeño de la primera carta de Tesalonicenses, perdón, dice: ¿no sabéis que sois santuarios de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis? O sea, no nos pertenecemos a nosotros, pertenecemos a Dios. Por lo tanto, Pablo va a hacer mucho énfasis en que hay un solo Dios, un Padre, un solo Señor, Jesús, Jesucristo, y que Él es nuestro principio y nuestro fin. Y va también a enfatizar mucho acerca de la cena del Señor, y que el Espíritu Santo distribuye en abundancia sus carismas para que se edifique la iglesia. Y entre todos, el carisma más importante que obtenemos por el Espíritu Santo es el amor, que en aquellos tiempos lo conocían con el sobrenombre de misericordia. Misericordia viene de fragmentar misericordia en miserere, que es miseria, y cordis, que es corazón. Entonces, cuando tú te conmueves por alguien, tu corazón se conmueve por alguien, estás teniendo misericordia, para que entendamos el fondo de la predicación en parte de Pablo, y que esto a través del Espíritu Santo llega a nosotros. Bueno, entonces vimos que también cerró con todo esto hablando de la resurrección futura. Y para que entiendas un poco de lo que decía de la resurrección futura, te cito un otro fragmento breve de su epístola. Dice: si Cristo no ha resucitado, vuestra fe carece de sentido y seguís aún hundidos en vuestros pecados. Pero no, Cristo ha resucitado de entre los muertos como anticipo de quienes duermen el sueño de la muerte, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Este Pablo, como tú puedes ver,
Aquí les estaba haciendo un comparativo con el Génesis y por eso cita a Adán. Para nosotros ya conocedores de la misión de Cristo en este mundo, sabemos que el que trajo la muerte es el demonio, es Satanás, por el pecado. Pero aquí Pablo lo presentaba como lo que había vivido y las consecuencias de lo mismo en Adán. Y por eso podemos comprender nosotros por qué para nosotros creyentes Cristo Jesús es el nuevo Adán. Te puedes basar un poco en esto que aquí Pablo está diciendo. Y por último, aquí Pablo cerraba esta catequesis diciendo: les doy gracias a Dios sin cesar por vosotros, a causa de la gracia de Dios que os ha sido otorgada en Cristo Jesús, pues en él habéis sido enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida que se ha consolidado entre vosotros el testimonio de Cristo. Así ya no os falta ningún don de gracia a los que esperáis la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya tienes una panorámica más amplia de cómo fue esta catequesis en Tesalónica. Y te le he enfatizado tanto porque va a ser, te repito, el origen de la primera carta apostólica de Pablo, que va a ser la primera carta a los tesalonicenses en el año 51 y que está a punto de escribirles ahí mismo en Corinto. Bueno, te decía que este procónsul de nombre Galión era procónsul de la provincia de Acá. Mufasa. Mufasa. A ver, cierren sus micrófonos, por favor. Bueno, entonces en la provincia de Acaya era procónsul. Y Galión se entrevista con Pablo y lo llevan a Pablo al tribunal en donde está Galión y lo presentan ante él acusándolo que él persuade a la gente para que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Este pasaje es un documento que insertó Lucas en Hechos de los Apóstoles y que nos permite ver un poco la similitud de las acusaciones que Cristo Jesús recibió de parte de los judíos, de los fariseos y de otros grupos para inculparlo, haciéndoles mover el piso a los romanos, presentando que para los romanos el emperador era prácticamente el Dios en la tierra, prácticamente, y que entonces la manera en que Jesús presentaba su mesianismo, además de que le rechazaban ellos judíos religiosos, también lo argumentaban que iba en contra de la forma en que tenían ellos que vivir los dictámenes y las leyes y costumbres de los romanos en su ciudad. Aquí quieren hacer algo similar con Pablo ante Galión. Pero Galión, muy sagaz, por un lado escuchó a Pablo, por otra parte no quiso meterse en problemas y les dice a sus acusadores que porque están tocando asuntos relacionados con lo religioso, aunque digan que también está mezclado con lo material, con relación a la forma en que los romanos veneran al César, dice que esas son cosas que tienen que arreglar entre ellos, no que él no tiene que tomar parte en esta discusión. Y entonces se molestan mucho los judíos que llevaron a Pablo queriéndolo perjudicar, incluso a la persona
Allí en Corinto, recordarás, citamos la clase pasada, que estaba hospedado este Pablo en una casa contigua a la sinagoga y que el responsable de la sinagoga también creyó en la palabra de Pablo, creyó en Jesús y se convirtió. Por lo tanto, fue una afrenta más fuerte entre los judíos. Y entonces a la persona que le dio hospedaje lo golpearon, lo hicieron garras los propios judíos en venganza de que no pudieron hacerle a Pablo daño en forma directa. Y entonces, de ahí de Corinto, para cerrar prácticamente este segundo viaje, se va a desplazar este Pablos, aquí puedes verlo por la línea verde, hacia Antioquía, a Antioquía de Siria, que no es, recordarás, no es la Antioquía de Pisidia que estoy señalando, sino Antioquía de Siria, que se encuentra en la península de Siria. Ahí va a cerrar este viaje este Pablo, y Pablo deja Corinto. Su alma es llevada por una inmensa gratitud a Dios por la generosidad divina desplegada en la iglesia de pobres, en doble sentido, pobres materiales y pobres de espíritu de Corinto. Por otra parte, el Espíritu Santo realizó aquí el prodigio de haber derramado a profusión sus dones y carismas para constituir la comunidad cristiana católica. El apóstol no se imaginaba los dolores, sufrimientos, angustias y ansiedades que experimentaría en su espíritu 3 años más tarde, a causa de las numerosas crisis por las que atravesará la iglesia de Corinto. Hasta aquí todo era alegría en él, pero pues en un futuro le va a causar fuertes decepciones a Pablo la comunidad de Corinto. De ahí se desplaza, de Corinto se desplaza hacia Éfeso. Aquí tenemos Éfeso, cruzando el mar Egeo, todo el archipiélago del mar Egeo, y al llegar a Éfeso dejó en esta ciudad a dos personas que le ayudaron mucho también en este viaje, a Aquila y a Priscila. Recordemos que ellos eran judíos que fueron expulsados de Roma y que conocieron a este Pablo en la zona también de la zona de Macedonia, y entonces ellos se quedan al frente de la comunidad de Éfeso y van a quedarse ahí y va a permitir que en un futuro el regreso de Pablo hacia esta capital de Asia, a Éfeso, aproveche la oportunidad para entretener, para estar en la sinagoga con los judíos de nueva cuenta y también con la comunidad cristiana católica, ya para ir ganando más adeptos para la comunidad y crecimiento de la comunidad cristiana católica. Entonces, se despide de Priscila y de Áquila y de la comunidad de ahí de Éfeso con la frase: volveré a vosotros otra vez si Dios quiere. Y se embarca de Éfeso hasta Cesarea Marítima, que ya conocemos que es el puerto, bueno, un pequeño puerto, no es un puerto de grande, un pequeño puerto que se encuentra en Cesarea Marítima, y de ahí va a subir a Antioquía. Recordemos que Antioquía está, Antioquía de Siria, que está en la parte norte de Cesarea Marítima. Te recuerdo que esa Cesarea Marítima era una ciudad que fue construida por Herodes para que ahí estuvieran vacacionando las autoridades romanas y que al mismo tiempo ahí era el palacio de él, también de Herodes, no en el que estaba día con día, sino a donde se iba a vacacionar y donde estaba con toda su familia. Entonces, en este segundo viaje, resumiendo,
del viaje apostólico de este Pablo, te diría, de acuerdo a como lo presenta Lucas, fue del verano del año 46 al otoño del año 51. Pablo y Silas salieron de Antioquía de Siria, llegaron a Antioquía de Pisidia, luego evangelizaron Galacia, aquí en la parte norte, haciendo un pequeño resumen. De ahí llegaron a Troade, de ahí se fueron a Filipos, a Tesalónica, a Atenas, a Corinto, y regresaron haciendo una pequeña escala en Éfeso hasta Antioquía de Siria. Eso fue el segundo viaje de Pablo. Muy importante viaje, quizás el más importante. Después de ahí, de llegar a Antioquía y con todo lo que había capitalizado de ver las costumbres judaicas y lo que los gentiles se veían presionados a que les querían obligar a ser circuncidados y a tener una observancia por muchas costumbres y festividades judías. Después de ahí, de acuerdo a Pablo, se va a dar el concilio de Jerusalén y se va a ir Pablo, una vez que ya llegó ahí a Antioquía, se va a desplazar hacia Jerusalén. Como decimos religiosamente, va a subir a Jerusalén, aunque Jerusalén quede en la parte sur de la provincia de la península siria. Bueno, pues con esto terminamos este segundo viaje. Agradecemos muchísimo a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo el que nos hayan acompañado y nos hayan ayudado a entender más esta maravillosa etapa de la evangelización de Pablo. Y deseo para ti, primero, agradecerte de nueva cuenta que aunque fue día 20 de noviembre, estuviste aquí presente, y deseo que tengas mucha salud y mucha paz en casa, en tu corazón, que disfrutes toda la semana, que tus proyectos sigan avanzando, que tengas mucha felicidad y si Dios lo permite, como dijera Pablo, si Dios quiere, nos veremos aquí el próximo lunes. Bueno, pues gracias de nuevo y vamos a ponerte la canción de cierre. Que tengas bonita noche. No se te olvide mandarnos constancia de tu participación, si eres tan amable, y agradezco mucho nuevamente tu presencia. Contigo quiero caminar, de tu mano siempre andar, escuchar tu voz que habla al corazón. Para recibir tu don, esa semilla que hoy quieres sembrar, la recibo en mi humanidad. Quiero que crezca en mi interior, iluminada por
semilla crecerá y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Hoy te abro mi corazón para que siembres en mí. Que tu palabra me alimente y renueve mi existir. Y así crecerá, la semilla crecerá y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Cuánto poder tiene